Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer video podcast. El podcast llamado Las leyendas, mito o realidad. Estoy realmente muy emocionada de estar aquí el día de hoy con ustedes, ya que este es un nuevo proyecto que me he implementado a hacer y espero que realmente nos vaya muy bien y que este video podcast sea del agrado de todos ustedes. Así que, sin más, les explicaré de qué tratará nuestro y su canal. En este canal hablaremos sobre las leyendas, como claramente dice el título. Hablaremos desde teorías conspirativas hasta relatos de gente que ha vivido cosas inciertas, cosas que no cualquiera le cree y que tal vez ustedes y nosotros lo hagamos. Pero antes de comenzar, les invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en TikTok, Facebook, Instagram y aquí en YouTube como Podcast Las Leyendas. Así que sin más preámbulos, comencemos con nuestras primeras dos leyendas. El día de hoy les vengo trayendo una muy popular del estado de Jalisco y una muy popular de mi querido estado Yucatán. Antes de comenzar, claro, me presento. Mi nombre es Erika Carvajal y espero que realmente les guste mucho este canal y podamos así ser una familia poco a poco más grande para poder hacerles más contenido de su agrado. Antes de comenzar con nuestras primeras dos leyendas, les invito también a que nos escriban en nuestro correo heladoscuro59@gmail.com, que les estará apareciendo aquí tal cual, e igual les dejaré los links abajito para que puedan ir directo para mandarnos alguna historia que les haya sucedido con respecto a alguna leyenda o alguna cosa misteriosa que les haya sucedido con ciertas personas. De igual forma pueden ocultar sus nombres o nos pueden indicar que se le oculte el nombre. Ahora sí, sin más, comencemos con nuestra primera leyenda, que es originaria del estado de Jalisco. Y sé que muchos de ustedes tal vez la conozcan, pero aquí les redactaré su historia y les redactaré 2 que 3 relatos de personas que han vivido o han pasado una situación con este ente. Pero antes de comenzar, ¿quién o qué es el charro negro? Bueno, se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro color negro, con detalles de oro y plata. Para aquellas personas que no tengan una idea de lo que sea un ajuar, aquí les dejaré una imagen en referencia para que puedan imaginar más o menos cómo es la vestimenta de este charro. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son 2 bolas de fuego, que parecen hurgar en el alma de la víctima. La leyenda proviene del estado de Jalisco. Sin embargo, se ha dicho que ha habido apariciones en diferentes partes de México. Pero, a toda esta, ¿cuál es la historia del charro negro? ¿Qué es lo que hizo llamarse así, el charro negro? Bueno, a continuación les contaré su historia, así que presten mucha atención con lo que sea que estén haciendo. Su historia comienza con un charro que provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. El charro invocó al diablo. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer se le apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro en ese entonces era altivo, valiente, así que la estrella de la mañana no lo había logrado asustar, y aceptó sin pensar en las futuras consecuencias. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vinos y costosísimos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que éste poseía. Lamentablemente, esta es una situación que le suele suceder a muchas personas. Dejando de lado un ratito este tema del charro,
Amigos, el dinero no lo es todo en esta vida. Sé que ayuda mucho, pero tengan en cuenta que a veces el dinero no compra el amor de las personas. Ahora sí, continuando. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El terror lo invadió. Nuestro protagonista, hasta el último rincón de sus entrañas, decidió no pagar esa deuda. Recordando la deuda diariamente, sin dejarlo siquiera dormir, por cobardía, comenzó a ocultarse y mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. Pero nada de eso bastó, ya que el charro tenía su deuda aún pendiente. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir, ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo, junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro, que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche, para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que murieras para cobrarte la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo ni de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia te es fiel, por eso ha de ser maldita igual que tú, y condenado a acompañarte a tu viaje hacia el infierno, aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí. Tendrás que cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que agarre las monedas que tienes en esa mano tome tu lugar. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí para cobrar a quienes tenían deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar. Solo así, el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. ¿Qué les ha parecido la historia del charro negro? Para mí, una historia bastante interesante y que más que misteriosa deja una gran enseñanza sobre donde la avaricia no siempre es la mejor opción. Pues el dinero, como les dije hace un momento, puede comprar muchas cosas físicas, pero jamás el amor y el cariño de las personas. Lo dejo a su opción. Sé que el dinero es necesario, pero no es más necesario que una vida completamente en paz. Ahora sí, les relataré la primera historia que tiene que ver con el ente del charro negro. Esta historia se llama El Capataz y comienza de esta manera. Hola, mi nombre es Rubén y esta es mi historia. Yo solía trabajar de capataz en un rancho que estaba bastante lejos de mi pueblo, pues en camino tenía yo que recorrer en auto unas 4 horas para llegar. Tenía todo el día buscando una vaca ese día. Esta se me había perdido en unas matas, que estaba en un presón, y ya no la encontré. El caso es que estaba bien cansado, ya estaba oscureciendo, y no quería hacer el recorrido hasta la casa de nuevo. Así que decidí quedarme a dormir en unas tapías que no estaban muy lejos de donde me encontraba en el momento. Era una vieja casa de piedra. En su momento sirvió para dar refugio a los vaqueros, que trabajaban para un español, el cual tuvo que irse a España por unos asuntos personales. Eso pasó ya hace un tiempo, por lo que la casa quedó abandonada. Lejos de lo que se pudieran imaginar, se conservaba casi en perfecto estado. La casa era de 2 pisos, por así decirlo, pues el segundo piso solo era un cuarto en medio de la losa. Y para subir al segundo piso se tenía que caminar por unas escaleras que estaban por fuera de la casa. Amarré ese día mi caballo, afuera de la casa,
y me fui a recoger agua en el viejo cenote que se encontraba al costado de la casa. Subí al segundo piso e inicié un pequeño fuego para calentarme, pues la noche era un poco fría. Me encontraba pensando en mis asuntos, cuando de pronto escuché relinchar de un caballo, seguido de un trote acelerado. Me asomé rápidamente por la ventana para ver a mi caballo correr a todo pulmón por el llano. Maldije hasta mis adentros el saber que mi caballo se había ido. Igual no pude hacer más, pues en eso escuché un agudo chiflido, seguido del sonido de un caballo que subía por las escaleras. Yo me quedé completamente helado. Solo pude gritar: ¡Juan! ¡Juan! ¿Eres tú? Recé para que se tratara de mi compañero, pues habíamos quedado en vernos aquí, pero aquel jinete no contestó. ¡Juan! Volví a gritar. Al igual que antes, no contestó. Di un último grito con la esperanza de recibir una respuesta. No estés jugando, Juan. Estoy armado. Esta vez sí recibí una respuesta, pero lejos de tranquilizarme, me puso más nervioso. Quien sea que estuviera subiendo comenzó a silbar. Esto fue el colmo. Saqué de las alforjas de mi montura mi pistola y salí a revisar en las escaleras. Ahí fue cuando lo vi. Vestido de charro, montado en un caballo negro como la noche. La bestia era enorme. Sigo sorprendido realmente de que aquellas escaleras soportaran su peso. Aunque aquella imagen era intimidante, le apunté con mi pistola y le dije: ¡Detente! Aquel jinete solo sonrió y continuó con su marcha. Por mi parte, disparé 2 veces al aire. Aquel jinete ni siquiera se inmutó y terminó de subir los últimos escalones. Sin antes se veía grande, ahora parecía inmenso. Recorrió el borde de la losa, parecía no preocuparse por el peso de aquella bestia. Yo temía porque el techo cediera, así que decidí bajarme, pero antes de hacerlo, aquel hombre me habló. Descuida, muchachito. Solo quiero hacerte una oferta. Me dijo en un tono bastante amable y continuó. ¿No estás harto de ser un triste vaquero? ¿No te has cansado de dormir en tapías mientras tus patrones duermen cómodos en sus casonas? ¿No te gustaría tener tu propio rancho, tus propios peones y un montón de vacas? Claro que sí. Este hombre conocía muy bien mis ambiciones, pero sabía quién era. Sabía que los tratos con el charro negro salían muy caros. Mi abuela me habló de usted, el que no tiene nombre, el charro negro. Lo lamento, pero me tengo que negar. No seas tonto, amigo. No lo hagas por ti. Hazlo por Rosario. ¿No te gustaría darle una mejor vida? Eso era cierto, pero en definitiva no quería hacer un trato con él. Lo lamento, amigo, pero sigue siendo uno. Después de eso, el charro, que había sido tan amable, perdió el quicio y me gritó. ¡Idiota! ¿Sabes cuántas personas matarían por este trato? Después de eso, hizo reparar a aquella bestia. Las zancadas que daba aquel animal hacían temblar todo aquel edificio. Retrocedí muy asustado. Corrí hacia la esquina de la losa y salté. No recuerdo nada después de eso. Solo sé que Juan me encontró. Dice que encontró primero a mi caballo y que al ver a mi caballo solo se apresuró a buscarme y me vio tirado a un lado de aquel cenote. Según él, si yo hubiera caído un poco más a la derecha, habría caído justo adentro de ese cenote. Aparentemente, el segundo piso de la casa se derrumbó y si hubiera estado adentro, habría sido aplastado. Esta fue mi historia. Allá ustedes, si quieren creerme o no, pero yo estoy seguro de que aquel hombre no me vino a visitar con buenas intenciones. ¿Qué les ha parecido este primer relato? Espero en verdad que les haya gustado y que les haya puesto a pensar de los peligros que a veces los trabajadores tienen en cuestiones paranormales sin siquiera buscarlos. Ahora les hablaré de un relato un poco más corto, pero igual de interesante. Este relato se llama El Saludo. Ese relato lo encontré en Reddit, así que pueden ir a buscarlo con ese mismo título. Comencemos. Hola, yo soy Juanita.
Hace mucho tiempo, mi abuelita me contó que cuando ella era una niña, mi bisabuela, o sea, su mamá, le había contado que su padre, mi bisabuelo, había salido con su caballo. Se le hizo noche en la sierra. Entonces, cuando iba cabalgando hacia la casa, sintió que alguien venía por detrás. No volteó por miedo, pero entonces dijo que se puso a un costado un señor muy elegante, que también venía en un caballo negro de ojos rojos. Este señor le había hablado, Buenas noches, buen hombre. y mi abuelo, con un tono un poco más tembloroso, le contestó. Buenas noches, señor. Ambos siguieron con su recorrido, muy parejos para ser sinceros, pero mientras iban en un silencio y en una oscuridad abrumadora, mi bisabuelo bajó su mirada hacia los pies de este hombre elegante. Él dijo haber visto una pata de chivo y otra de gallo. Entonces, mi bisabuelo, se asustó muchísimo. Dice que hizo galopar a su caballo a todo lo que daba para llegar a su hogar. Ya cuando llegó a casa de mi bisabuela, le contó lo que ocurrió y que él se sentía muy mal, con un dolor de cabeza y mucha calentura. Mi abuela lo estuvo curando por 3 días. Gracias al cielo se salvó, no le pasó nada más, pero dice mi abuela que esa es la peor experiencia que había tenido mi bisabuelo. ¿Ustedes creen que lo que mi bisabuelo vio fue realidad o fue una simple y sencilla alucinación de la noche? Lo dejo en su pensar. Ahora sí, continuaremos con una historia en el que veremos que estos entes no distinguen la edad, pues estos entes se les suelen aparecer también a niños. Muchos pensarán que mayormente el charro negro se le aparece a gente caballeranga, gente que se dedica a lo que aquel se dedicó, pero no. Este ente se le aparece incluso a niños y lo sabremos con esta historia. Esta historia se titula El viaje que nunca olvidaré. Y sin más preámbulos, comencemos con la siguiente historia y última sobre el charro negro. Hola, yo soy Sebastián. Les contaré cuando a mí se me apareció en Morelia, Michoacán. Les voy a contar cómo es que fue. Nosotros, junto con mi familia, estábamos de viaje, así que nos fuimos a buscar un hotel, pero no lo encontramos. Todo estaba repleto, así que nos quedamos en el jardín principal de la ciudad, en la camioneta. Dio la noche, y todo estaba muy tranquilo, hasta que tenía demasiadas ganas de orinar, así que me bajé de la camioneta sin hacer mucho ruido, para que no despertaran mis padres. Para mi suerte, había una coladera muy cerca de la camioneta, así que oriné. Una vez terminé, observé el jardín y sus alrededores, y admirando lo tranquilo y bonito que se veía, volteé hacia el jardín y vi a un charro muy bien vestido, con la mirada debajo. No logré ver sus ojos ni su cara, pero estaba en dirección hacia mí. En ese momento me paralicé. No sabía qué hacer. De repente se me empezó a hacer más negro y sentía que se acercaba a mí. Vi cómo se pudo hacer cada vez más grande. Tanto fue el susto que en un momento me pude mover y me subí a la camioneta. Aún no les platicaba a mis padres lo que pasó. Yo me estaba quedando dormido, cuando de repente escuché el ruido de un caballo galopando por la calle y ya no quise ni voltear a mirar. Esa noche yo no pude dormir. No tenía celular debido a mi edad, porque era cuando tenía solamente 6 años. pero puedo calcular que eran las 3 o 3:30 de la mañana. Al día siguiente le platiqué a mi familia, pero no me quisieron creer. Yo sé que esta historia es real, pero ahora está en su decisión si me creen o no. Pero estoy seguro, repito, esto fue verdad y solo se los quería compartir. Este fue el último relato que les estoy dando sobre las historias del charro negro. ¿Ustedes creen que este ente se le aparezca solamente a gente adulta? ¿O creen que el relato de aquel niño de 6 años sea real? Los dejo en su opción. Ustedes sabrán si esta leyenda es un mito o una realidad. Ahora sí, a continuación les hablaré sobre una leyenda que en lo personal a mí me gusta muchísimo, pues es una de las leyendas
que mi madre, mi abuela y todos mis familiares conocemos, y que al menos un conocido mío, incluyéndome su servidora, hemos presenciado de este ente, tal vez no de las formas tan macabras como les relataré aquí el día de hoy. Nos acaban de espantar. Sin embargo, eso no quita el susto que te puedes llevar al ver este tipo de criaturas sin que tú te lo esperes. Sin más preámbulos, el día de hoy les hablaré de Leshtabai. Pero, ¿ustedes saben quién es Leshtabai? Sé que hay muchas formas de hablar de esta mujer. Leshtabai es la clásica mujer bonita que endulza a los hombres. Sé que en otros estados, en otros países tendrá otro nombre, pero aquí les traeré quién es Leshtabai, quién es esta mujer en el estado de Yucatán. Sin más preámbulos, comencemos y les diré qué o quién es en Yucatán. Leshtabai es una leyenda arraigada en la península de Yucatán, México, sobre un espíritu seductor que aparece abajo de las ceibas en noches de luna llena, para poder perder a hombres infieles, borrachos y trasnochadores. Ojo ahí, Aunque es una leyenda, muchos relatos populares de la región incluyen supuestos testimonios de personas que dicen haberla visto o experimentado de su encanto. Se dice que los que han visto a Leshtabai describen a una mujer de una belleza inigualable, con una larga cabellera. Mencionan sentirse irresistiblemente atraídos por ella, a menudo percibiendo un aroma dulce similar a la flor de Shtaventum. Quizá ustedes no sepan cuál es esta flor. Les dejaré una imagen de referencia para que puedan observar cuál es esta flor. Esta flor realmente huele muy delicioso. Tiene un aroma muy embriagante en realidad. Pero continuemos con la historia. Esta dicen verla siempre vestida con un huipil blanco, traje típico de Yucatán. Les dejaré foto de referencia de igual manera. Peinándose bajo una mata de ceiba. Según la tradición, el mayor terror ocurre cuando el hombre se acerca a la mujer hermosa. Esta, cuando ese hombre se le acerca, se transforma en un monstruo con garras, ojos de fuego y facciones de animal, provocando la muerte o la locura del hombre. Su historia comienza de esta manera. Cuenta una antigua leyenda maya que en un pequeño pueblo vivían dos bellas mujeres, hermanas de sangre. Una era conocida como Xquebam, que se traducía en mujer pecadora, pues se entregaba constantemente a los placeres de la carne, de modo que la gente honrada del lugar sentía repugnancia hacia ella. Por su parte, su hermana era conocida como Utzcolel, que se traducía en mujer buena, por lo cual pobladores la querían y respetaban. A pesar de la fama que cada una tenía, había una diferencia aún mayor, pues la mujer pecadora, sorpresivamente, era de una bondad enorme, pues gozaba de ayudar a los que lo necesitaran, cuidaba de los enfermos y también los curaba. De igual manera, era gran defensora de los animales, pues cuidaba de ellos como un preciado tesoro. Dichos animales y enfermos a quienes ayudaba la querían mucho. Por el contrario, su hermana jamás hizo por ayudar, ni por compadecerse de ningún solo ser, pues los consideraba inferiores e indignos a ella. Un día de repente, no se le vio salir a Xquebam de su casa por un buen tiempo. Fue extraño para los vecinos. Así pasaron varios días hasta que notaron un olor bello en su hogar, pues era de un perfume que olía delicioso y que al seguirlo les guió a la casa de ella. Al llegar, notaron que ya estaba lamentablemente muerta y que ese olor provenía de su cuerpo inerte, que se generó debido a los cuidados de los animales a quienes tanto defendió, y en agradecimiento custodiaron su cuerpo al entierro. Durante el trayecto, el agradable perfume fue esparcido por las calles por las que el cortejo fúnebre transitó. Al día siguiente, su tumba brotó una rara pero muy bella flor, conocida como Shtaventum, exactamente la misma flor que les mostré en un principio, la cual genera un néctar que embriaga dulcemente a todo quien lo bebe, tal como sus desenfrenos de amor, que alguna vez también envolvieron a los hombres.
Su hermana, por su parte, Utzcolel, sintió una profunda envidia al enterarse de aquel agradable aroma, alegando sería obra del demonio y asegurando su cuerpo puro y casto olería aún mejor al morir. Pues si el de la pecadora era bello, su pureza desataría algo aún mejor. Al poco tiempo, Utzcolel murió. Todo el pueblo se entristeció y acudió al funeral con la certeza de que, igual que su hermana, desprendería un agradable aroma. ¿Cuál fue la sorpresa? Que al notar que el cuerpo fétido de la mujer desprendía un olor espantoso, de inmediato fue enterrada y rodeada de bellas flores llevada por las personas. Caso extraño que al día siguiente todos notaron que se encontraban ya marchitas y en su lugar había surgido otra de nombre Tzakán, que es en realidad un cactus muy espinoso y con el mínimo roce causa un dolor profundo. Es de ese cactus donde brota la flor de Shtaventum, que a pesar de ser tan bella, no desprende hedor alguno. La envidia era tal que aún después de muerta, Utzcolel, la buena mujer, pensó que la suerte que el cuerpo de su hermana había corrido fue debido a la mala conducta llevada en vida, sin pensar que en realidad se debía a su esencia, a su ser, fue su nobleza lo que se había recompensado en Ishkevam, y al morir le dio ese agradable aroma. No fue la fama que se había creado. La hermana envidiosa logró convocar a los malos espíritus que le concedieran el don de regresar al mundo terrenal, cada que ella quisiera, habiendo ya adoptado aparentemente las actitudes de la mujer pecadora. Las únicas actitudes aprendidas fueron las de la pasión desmedida, mas no el de la nobleza, por lo que se dice que aún en nuestros tiempos se deja ver por algunos hombres que ella considera interesantes, a los que llama al aparecerse debajo de un árbol de ceiba, mientras peina su larga cabellera con una pieza de tzakán, seduciéndolos hasta hacerlos suyos y posteriormente los asesina en medio de tan desbordado ardor. ¿Qué les ha parecido la historia del Ishtabai? Muy interesante, ¿verdad? Para mi punto de vista, realmente una historia muy, muy buena, muy bonita en el aspecto histórico, pero igualmente nos deja una gran enseñanza. Tengan muy en cuenta que mucha gente no les envidia lo que tienen, sino lo que eres en esencia. Ahora sí, comenzaremos con el primer relato que habla sobre un encuentro con esta mujer. Este relato se llama El Trasnochado. Y este relato es uno muy fuerte, a mi parecer, ya que lamentablemente nuestro protagonista no la pasó para nada bien. Este relato es una historia que se cuenta mucho de donde yo provengo. Esta historia a mí me la tiene contado mi abuela y la tengo escuchado de otras personas. Donde yo provengo era antiguamente un pueblo, ahora se ha engrandecido y es un pueblo mágico, ciudad tirando, ¿no? Pero esta historia es algo que marcó mucho a ese lugar. Esta historia se llama El Trasnochado y comienza de esta manera. Por ahí de 1986 había un joven llamado Rogelio que no pasaba de los 20. A este joven le gustaba mucho salir con sus amigos en los parques de su pueblo, ya que ahí solían quedarse hasta tarde para tomar bebidas alcohólicas y para esperar a que pasaran las trabajadoras nocturnas. Este joven era de salir 5 noches de las 7 que tenía la semana. Su madre siempre le advirtió que esto no le traería nada bueno, ya que su morbo y vicio atraería a él cosas malditas. El joven hacía caso omiso a lo que decía su madre, ya que para él eran absurdas sus palabras. Rogelio siguió haciendo su vida de esta manera, hasta que una noche, luego de haber bebido con sus amigos, él se encaminó hacia su casa. Sin embargo, casualmente, esa noche decidió agarrar un callejón que hacía más corta la llegada hasta su hogar. No pasó mucho rato, cuando comenzó a sentir un aroma que le agradó y al voltear se dio cuenta que tenía enfrente un enorme árbol de ceiba, en el cual observó una bella mujer viéndolo a él. Él, a sabiendas de lo que su madre le había advertido, intentó ignorarla.
Sin embargo, su morbo le ganó. Esto hizo que él se acerque a ella y le preguntara si buscaba a alguien o si le había sucedido algo. Ella no respondió. Luego le preguntó si era una trabajadora nocturna. Ella, a sabiendas de que este era su punto débil de aquel hombre, asendió con la cabeza. A lo que el hombre, sin dudar, se le acercó, con la intención de coqueteo, claro, para ver si luego pasaba algo más. Idea que no estaba muy equivocada, pues con el acercamiento, el hombre y la mujer comenzaron a tener intimidad, ya que, como les digo, esta clase de mujeres era su punto débil. Se dice que comenzó a besar apasionadamente a la mujer, al punto de bajarle poco a poco el vestido. Sin embargo, al observar su espalda, vio cómo estaba llena de llagas. Él instantáneamente empujó a la mujer, y al hacerlo, vio cómo su rostro y cuerpo cambiaron, puesto que le vio patas de animal en lugar de pies, muy similar a lo del charro negro. Rogelio comenzó a correr en dirección a su casa sin voltear atrás, y al ya casi llegar, observó como una serpiente enorme lo perseguía. Y sí, esa serpiente era aquella mujer. Al llegar a su casa, su madre le abrió la puerta, y solo veía a su hijo asustado. Él se desmayó, pero despertó al día siguiente, con una fuerte fiebre. Su madre le preguntó qué había sucedido. Él le contó que vio a una mujer muy bella y que se acercó a ella con la intención de tener intimidad. Su madre, al escuchar esto, se asustó como nunca. Trató de 1000 formas de curar a su hijo, pero lamentablemente ya nada le funcionó, pues incluso ella sabía que Rogelio hablaba de Lechtabay, y sabía que al haber hablado de ella y al haber estado tan cerca de esta mujer y vivo, él ya estaba marcado por ella. Y así, lamentablemente, después de 3 días, Rogelio falleció. ¿Qué les ha parecido esta historia? Realmente a mí me eriza la piel porque, pues, como les digo, es una historia que se cuenta y que a mi punto de vista no lo sé, no lo viví, pero mi abuela sí, y dice que sí llegó a conocer a este Rogelio y que lamentablemente sí sucedió todo eso. Y la que fue contando esta historia y comenzó a hacer un chisme a voces en el pueblo fue su propia madre, para advertirles a los jóvenes que seguían yendo a las calles, a los parques, para observar a las trabajadoras nocturnas, pudieran tener un poco más de precaución, y ponía como ejemplo a su hijo ya fallecido. Ahora sí, les hablaré sobre una historia que tal vez nuestro protagonista no tuvo exactamente el mismo final que el anterior, pero realmente esta historia me dejó helada por la forma tan loca en la que sucedió todo. En este momento les hablaré sobre una historia que se titula En la punta del árbol, y esta comienza de esta manera. Esta historia comienza con Nachito, un joven trabajador de un rancho. Él era velador de este lugar y solía estar acostumbrado a quedarse solo por las noches. Cabe recalcar que este rancho estaba lejos de todo, y en esa época, 2002 específicamente, no existía la tecnología que hoy existe. Nachito tenía 7 años de edad y le gustaba mucho su trabajo. Prácticamente vivía ahí. En las mañanas criaba a todos los animales del rancho. En las tardes se iba a su pueblo y antes de entrar la noche regresaba al rancho a dormir nuevamente en un cuartito que tenía en este lugar, para estar pendiente de que nadie entrara a robar ni un solo animal. Sus días siempre eran así, hasta que una noche de luna llena, él escuchó un ruido extraño y salió como solía hacerlo con su machete en mano. Se puso a buscar entre las vacas, los cerdos, las gallinas, pero no había nadie. Bueno, en realidad no veía a nadie. Él decidió encaminarse un poco más hacia el monte, ya que supuso que ahí se andaban ocultando los ladrones que él creía habían en el lugar. Él caminó sin miedo, cuando de repente vio a una mujer con su cabellera larga. La vio sentada y quieta. El joven, sin ningún tipo de malicia, le preguntó si se encontraba bien o si se había perdido.
La mujer no respondió, solo escuchaba un pequeño quejido como si llorara asustada. Nachito se le acercó diciéndole que no llorara, que no le haría daño. Su gran error fue acercarse de más a ella. Al día siguiente, el dueño del rancho llegó como siempre solía hacerlo, pero se percató de que en el cuarto de Nachito no había nadie y su puerta estaba totalmente abierta. El dueño imaginó que quizás se había salido a criar a los animales. Le comenzó a hablar, pero no hubo respuesta alguna. Después de ya casi 2 horas, el hombre, ya confundido de no encontrar a Nachito, se dirigió a la casa de sus padres en el pueblo, creyendo que ahí lo encontraría. Al llegar con sus padres, le dijeron que él no había ido ahí. El jefe, ya asustado con mucha razón, le comentó a sus padres que no lo encontraba. Al ellos saber que Nachito era un joven sin vicios y bien educado, supusieron que algo grave había sucedido. Inmediatamente llamaron al comisario del pueblo, de donde era Nachito, para que comience la búsqueda del joven. El pueblo era pequeño, pero muy solidario. Estuvieron 2 días enteros buscándolo y no lo encontraban. Hasta que uno de los que ayudó en su búsqueda dijo que había encontrado a Nachito. Inmediatamente todos corrieron para verlo, pero nunca se imaginaron de qué manera lo encontrarían. Nachito estaba en la punta de un árbol que medía, sin exagerar, 5 a 6 metros de alto. En efecto, ese árbol era una mata de ceiba. Lo encontraron vivo, eso sí, defecado, orinado, de una forma muy aberrante. Tenía en sus ojos una mirada nunca antes vista en él. Su mirada era de terror, pero tenía en sus labios una sonrisa de locura. Todos le dijeron que espere arriba, que ya verán la forma de bajarlo. Nachito solo sonrió y esperó. Al lograr bajarlo, su jefe, sus amigos, su padre intentaban hacer que diga qué fue lo que pasó, pero no lograban hacerlo, ya que el chico ya no hablaba. Lo único que el joven repetía muy continuamente era la mujer bonita. El joven fue llevado al hospital. De igual forma, fue tratado por un psiquiatra, ya que desde ese día no habló más. Al ver que no pasó progreso alguno, el joven fue mandado nuevamente a su hogar, ya que los tratamientos eran demasiado costosos. Sin embargo, Nachito, al llegar a su pueblo, se escapaba de su casa para ir nuevamente al árbol, que decía que vería ahí a su mujer bonita. Su mirada jamás volvió a ser la misma. Su jefe, por su parte, jamás le impidió el paso, ya que aunque él sabía que no fue culpa suya, siempre se sintió mal de ver en lo que se había convertido Nachito. La gente del pueblo le llevaba comida, agua, su jefe le llevaba ropa y contrató a un nuevo velador para que cuidara de los animales, pero también de Nachito. De vez en cuando, el velador nuevo lo bañaba. Él era realmente inofensivo y era fácil de tratar. Lo único que no se lograba con él era hacer que vuelva a hablar con normalidad, ya que su mente se había quedado en esa fatídica noche. Han pasado más de 20 años. Actualmente, Nachito tiene 41 años de edad y la gente dice que él sigue en esa mata de ceiba esperando el regreso de su mujer bonita. ¿Y tú? ¿Qué crees que realmente sucedió esa noche? Bueno amigos, con esto concluimos nuestro primer video estreno de podcast Las Leyendas, Mito o Realidad. Les pido de antemano si escuchan ahí unos que otros ruidillos, ya que pues tengo aquí a mi perrita que se la pasa ladrando a medio mundo y también tengo a mis bebés y a mi niña, a la cual también acabo de ir a buscar, así que hice un pequeño pausa y luego volví y seguí grabando, así que si ven algo de cambios de ángulos aquí o allá, pues ya saben el porqué. De igual manera, les agradezco que hayan llegado hasta el final de este video podcast. Y si les gustó, recordarles que me regalen un like y también que se suscriban. No olviden dejarme en los comentarios de qué otras ánimas, leyendas les gustaría que hablemos o de famosos que traigan algo muy oscuro por detrás. Así que sin más preámbulos, les agradezco nuevamente que hayan estado aquí y esperando su apoyo por completo siempre. Goodbye.